Hola amigos, gusto saludarlos nuevamente. Pues aquí estamos muy satisfechos y contentos porque nos damos cuenta que el impacto es inmediato. Esto resulta porque eh, la información es a veces a lo mejor el único punto más importante de que nuestro cerebro la reciba para poder asimilarla, procesarla, reflexionarla y como consecuencia pues nos haga tomar decisiones y atrevernos inmediatamente a poder expresarlas, porque es lo que a veces, como no sabemos ni nos damos cuenta, pues no nos quedamos atrapados en el camino. Y precisamente después de terminar la reunión pasada, Andrés eh, nos hizo una pregunta que creo fue ese impacto, esa reflexión, ese despertar de esa parte de nuestro ser que es el adulto, que el adulto es quien está en el presente, en el aquí y en el ahora, y que puede entonces darse cuenta de su experiencia interna y de su entorno que lo rodea, y lo hace preguntarse, le hace cuestionarse, y eso es lo que nosotros ya decimos, te cae el 20 o viene el clic. Y yo le quiero agradecer mucho tanto a Miguel y Andrés que estamos aquí compartiendo nuestras experiencias. Y bueno, pues Andrés nos abrió la puerta y creemos también que esto es algo que va a ser muy valioso para poder revisarlo un poquito más a fondo. Así es de que, Andrés, adelante. Gracias, doctor. Pues bueno, como dice el doctor, me hizo clic un tema que estuve pasando la semana pasada sobre un estrés que venía cargando. Y esa fue la pregunta que le quise hacer al doctor porque es algo que traía, pero no sabía cómo gestionarla. Y, y ya después de que nos fuimos de aquí de aquí de Cumbres allá a Plaza Real, que nos reunimos otro rato. Ahí fue donde la pregunta me hizo soltarla al doctor para ver qué es lo que está pasando, porque me hacía mucho ruido en la cabeza y me sentía pues algo con alguna, con una preocupación, ¿no? Porque en sí lo que pasé fue que la semana pasada yo pues tenía que cumplir por ahí una meta de trabajo en la cual que al finalmente no lo logré, pero esa meta que no logré fue algo que me hizo accionar también porque un día antes yo le había prometido a mi sobrino que le iba a llevar al estadio, pero por dentro yo sentía que era una pérdida de tiempo llevarlo, y eso fue lo que me hizo también cuestionarme de si llevarlo o no llevarlo. Al final pues tomé la decisión de llevarlo, fuimos los dos, lo disfrutamos mucho, pero ya regresando a casa fue donde me empecé a cuestionarme esa parte de que si no hubiese ido al estadio con él, hubiera logrado la meta que había dejado anteriormente. Pero al final, el día sábado le compartí al doctor esto y me hizo reflexionar porque ahí pues cubrí los tres roles, ¿no? Como padre, hijo y, y adulto. Y ahí fue donde me puse a pensar porque pues en sí era algo que yo quería estar con mi sobrino porque ya se le como prometido hace mucho tiempo y eso me hizo sentir bien.
pero hubo una parte de mí donde me hizo también pensar o reflexionar acerca de esa parte, porque fue la que me generó un estrés después, porque no le he puesto atención. Y ahí fue donde yo le compartí al doctor sobre esta historia, y ahí fue donde yo empecé a cuestionarme sobre esto. Y ahorita veo esa parte lo veo ya muy diferente porque ya me puso a pensar mucho. Entonces, eh, esa experiencia que me tocó vivir fue algo que me hizo autoindagar sobre todo lo que por ahí traigo y pues me ayudó a ver esa parte que no cumplí como meta, la vi como parte de un crecimiento también personal porque es algo que no me he dado cuenta. Entonces se lo agradezco mucho por compartírselo y ver aquello que no pude ver, que hasta ahorita lo empecé a, a cuestionar y verlo de una manera muy distinta. Es que es la autogestión de tu comportamiento, de tu conciencia, o sea, de autogestionar la emoción que estás sintiendo en el momento y después del momento. Porque me imagino que después del momento todavía seguiste sintiendo culpa, coraje, resentimiento. Claro. Y nomás era cuestión de que alguien viniera y te moviera tantito para explotar en algún tema o en algún asunto, me imagino, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces sí, creo que es la autogestión y aquí, o sea, por un punto vemos la aceptación, o sea, la aceptación al fracaso de una meta que no se cumplió y esa aceptación hay que tomarla de manera positiva, ver que sigue adelante, ver que se ganó, como decía el doctor, oye, pues le ayudé a mi sobrino, va a cambiar su vida para él y no hay mejor premio que ayudar a alguien que apenas está en el pleno crecimiento y desarrollo. Esa es la parte positiva, ¿verdad? Pero hay otra parte que va a seguirte, yo creo que taladrando un poquito más el cerebro, con el paso del tiempo y con el paso de las experiencias tal vez se puede ir modificando, y te lo digo porque a mí me pasa. Y es pues cuando mencionan ponerse el traje del Salvador y no saber decir que no, Ya. cuando realmente quieres decir que no. O sea, hay muchas situaciones, muchas actividades durante la semana que uno se planifica y dice, mi meta es esta, voy a ganar tanto, voy a hacer tanto, voy a desarrollar tanto y voy a crecer internamente tanto, ¿verdad? Y después cuando empieces la semana, o sea, después de que pusiste tu meta al día siguiente, pues se atraviesa de que lleva al niño o de que hay que hacer esto otro, cosas externas que no van en la meta que te propusiste en la semana. Cosas externas que no son de un grado alto, o sea, es decir, no hay una consecuencia extrema grave como una enfermedad, un paro cardíaco, un accidente automovilístico, algo que tiene que ser tajante y que tienes que dejar todo para moverte y hacerlo, ¿verdad? Y sacar el problema. Son situaciones que la mayoría de las personas vivimos día a día, o sea, ya me voy a trabajar y no, pues hay que llevar a fulanito a casa de fulanita porque pues no tiene carro, no tiene para el metro, el sistema no funciona, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, uno nunca se da cuenta que uno viene siendo el salvador de muchas personas, del papá, de la mamá, de la tía, del amigo. Oye, que préstame, que esto, que el otro. O sea, y si no aprendes a decir que no, en todos lados, en algún momento pues revientas. Y cuando menos te lo esperas, pues ya estás con el ego a todo volumen. Porque el traje del Salvador, si bien sirve y funciona en su momento y en su medida, o sea, en su balance, también desgasta. Desgasta tu fuerza de voluntad, desgasta tu paciencia. Porque imagínate que un familiar muy querido está enfermo
y tú tienes que ir a cuidarlo y tienes que cumplir con tu trabajo y con tu meta. Tu trabajo y tu meta, eso es tu pasión y ahí estás. Y amas a la persona a la que tienes que ir a cuidar, pero se va a consumir 3 a 4 o 5 horas de tu vida. Va a llegar un momento en que eso va a provocar un desgaste en la persona. O sea, ya me sentí, en cualquier persona va a provocar un desgaste. Y a lo mejor las personas no lo dicen abiertamente, o sea, no se liberan de esa emoción que cargan. Dicen, ah, no, sí, es que yo voy porque mi papá lo quiero mucho y tengo que estar con él. Sí, pero el cuerpo va a responder y el cuerpo te va a decir cuáles van a ser las consecuencias. Una migraña, un sobrepeso, inclusive malestares estomacales, cualquier síntoma se puede presentar mediante esas acciones sin ni siquiera saberlo. Aquí es a lo que voy, que a veces tenemos que saber decir que no y balancear. Bueno, primero que nada, gestionar, saber en qué punto estamos, ¿verdad? De la vida, para poder decidir y decir sí o no. Porque si no te conoces a ti mismo, si no hay una autogestión de las emociones, porque no puedes decir que no sin sentir resentimiento, o no puedes decir que sí sintiendo el resentimiento, pues en algún punto te quiebras. Y yo creo que eso fue lo que te pasó cuando perdiste la meta, ¿no? O sea, te frustras y luego si vas, lo disfrutas, y luego de que vas y lo disfrutas, tu otro yo te está diciendo, pero si hubieras acabado, no tendrías este problema y este otro problema y este otro problema, y así te empieza a bombardear hasta que dices, ya. No sé, tenga algo que compartir, doctor, con esto que acabo de decir. Sí, muchas gracias, Miguel. Andrés, en realidad, esa chispa que nos hace actuar a veces en contra de lo que se está esperando de nosotros, es también una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque esa voz del niño, de tu sobrino, también viene a ser la voz de tu propio niño interior, que te evoca recuerdos de esa infancia tuya y que a lo mejor te quedaste con las ganas de recibir esa atención, de que te cumplieran un deseo porque era tu cumpleaños. Y tu propio niño interior, ante esta circunstancia, provoca que tú, al cumplirle ese deseo a un niño, es una manera también de sanar a tu propio niño interior. Y esto es muy importante por lo que mencionaba ahorita Miguel sobre ese equilibrio que los seres humanos necesitamos dentro de nuestro órgano psíquico, ¿verdad? Nuestra mente, que a veces se vuelve media loca porque tiene tantas presiones y como bien dice Miguel ahorita, no hemos aprendido a gestionar. Pero para eso estamos compartiendo todo esto, para que no nos asuste y nos atrevamos a preguntarnos, a cuestionarnos y decir, ¿y por qué siento esto? ¿Verdad? O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Verdad? Y nada hay más importante en el ser humano que cuidar a nuestro propio niño interior, porque el niño interior nuestro representa la emoción, los sentimientos, representa la alegría, la felicidad, la creatividad, el entusiasmo, la pasión. Ese es el niño. Y
¿Y qué va sucediéndonos conforme vamos avanzando en la vida? Ese niño va quedándose dormido. Y el más triste es que a veces ese niño lo hemos dejado morir y mucha gente no se ha dado cuenta que su niño ya se murió. Sí. Me explico, porque nunca le hicimos caso, ¿sí? Esta experiencia que tú nos compartiste es muy reveladora porque tomaste una decisión basada en la emoción, basada en la emoción de ese niño interior. Y estoy seguro que eso te va a dar la suficiente energía para que puedas procesar mejor lo que luego evoca a esa parte interna que es el padre, madre de nuestra mente que nos dice no cumpliste, lo tenías que haber hecho y no lo hiciste, etc. Y eso Sí. por eso te vamos a castigar, ¿verdad? Y es donde entra el conflicto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que en este proceso equilibrar. Y la parte que nos va a ayudar a ese equilibrio es la parte del adulto. Porque el adulto es el que está aquí en el presente, en el aquí y en el ahora. Y ese adulto ha perdido muchas veces la capacidad de darse cuenta de lo que está en su entorno y tampoco tiene la capacidad a veces de saber por qué está sintiendo lo que está sintiendo, ¿verdad? Entonces está atorado, está bloqueado. Entonces eso conlleva a muchas situaciones en nuestra vida, como decía Miguel ahorita, que nos genera síntomas en nuestro cuerpo, que nos genera resultados no deseados, ¿verdad? Que no, pero lo más importante es que como adultos utilicemos nuestra energía, nuestra madurez, nuestras experiencias para poder procesar a ese adulto que nos quiere castigar, que es un adulto crítico, ¿verdad? Y vamos a apoyarnos en el adulto nutritivo, en el adulto que te puede decir, oye, pues sí, se te fue la meta esta, pero te felicito porque este acto que hiciste tiene una repercusión muy poderosa. No solamente en ese niño, sino también en tu propio niño. Y entonces también puedes felicitar a esa parte tuya del niño interior, decir, yes, te atreviste, lo escuchaste, y eso te empieza entonces a generar esa pasión. Y nos hace entonces tomar lo bueno de las tres partes de nuestro yo, del adulto, del padre, del niño. Y nos lleva a un equilibrio que nos permite entonces fluir. ¿Qué es fluir? Es tener armonía, tener paz y poder sintiéndonos satisfechos con nosotros mismos porque vivimos en armonía con el entorno y con nosotros mismos. Ese es el punto que yo veo, Andrés, que es el aprendizaje para ti y que te sigas haciendo los cuestionamientos y las preguntas
y te sigas atreviendo, recordando que la única forma de fracasar, la única forma de tener éxito es aprendiendo de los errores y de los fracasos, ¿verdad? Que es parte de la vida. El fracaso es parte de la vida, del éxito. Oiga, doctor, y esto sería como ver la perspectiva desde la víctima, o sea, desde el victimismo, de que mis padres me hicieron esto y así, así. O sea, reconocer esa perspectiva para después ver la perspectiva del bienestar, de decir, ok, a mí me faltó esto, y yo estoy dando eso que me faltó, y tengo que sentir, que se tiene que sentir, creo yo, una satisfacción, no monetaria, sino emocional, por el hecho de darle a alguien algo que tú no pudiste tener. O sea, sería, la autogestión es ver la perspectiva del victimismo, transformarlo a la perspectiva del bienestar, para tener como resultado la satisfacción que se requiere. Sí, yo cuando estuve en ese momento, pues en sí era como que dudas, ¿no? De que, si lo llevo o no lo llevo. Si lo llevo, pues voy a perder tiempo porque no voy a trabajar, voy a perder dinero. Y pues sí, lo veía como todo un gasto, ¿no? De que no iba a beneficiar nada. Pero también por dentro como también está el niño, ¿no? De que, sí me gustaría ir porque pues una vez que fui, que ya estuve ahí, ya se me olvidaron las cosas que estaba pasando y disfruté muy bien el juego con él. Y eso fue como que el momento de que, oye, está padre y con él estuve platicando muy bien y me contó lo que él quería y todo. Entonces ahí me di cuenta de que pues que yo también lo tenía que disfrutar ese momento. Ya regresando a casa, pues ya fue otro tema, ¿no? Ya fueron otras cosas, de que ya sí viene el estrés, de que me cumplí, ya me tengo que levantar temprano porque llegué como a la 1 de la mañana, levanté a las 5 a trabajar, pues me costó mucho. Entonces todo eso son, digamos que puse trabas para no levantarme y luego que sí. Al final me levanté tarde, no logré la meta. Y yo antes de no lograr la meta, yo ya sabía de que si no lo logro va a pasar esto y esto y esto. Y sí fue así. No lo logré, pasó varias cosas con mi pareja que se molestó, que no cumplí esto, que lo otro. Y ahí se generó otro estrés más fuerte. Entonces ahí yo me puse a pensar de que si no hubiese ido al estadio con mi sobrino, ¿qué hubiese pasado? Entonces sí voy a lograr la meta y así. Pero era una pregunta que me tenía guardada, pero no la compartí hasta que llegó el momento de una pregunta, ¿no? Y ya, ahí fue donde lo solté. Pero me hizo clic al final, me empecé a cuestionar, dije, pues sí es cierto, aprendí mucho de esto. Pero yo no me di cuenta hasta que ya me hizo ver como que cómo estaba estructurado todo, y dije, ok, ya entendí cómo está todo eso. Pero fue una experiencia que si lo veo del lado del adulto, pues va a ser como que pérdida de tiempo, ¿no? Porque pues en sí es como no logré lo que quería, pero por el niño sí me sentí muy bien. Y eso, al final sí me ayudó mucho a tomar conciencia de la decisión que tomé. Basaba la emoción, pero ahorita estaba emocionado, pero por dentro tenía duda de que, hoy si no voy, mejor me quedo trabajando o mejor, así no, te entran dudas, pero al final me fui con la emoción de que iba a disfrutarlo y pues fue así. Lo disfruté mucho y ya después pues ya tomé conciencia de la experiencia, ¿no? Que me tocó, pero lo importante es que al final solté ese peso que traía, el estrés, y al final me sentí bien. Pero sí fue algo que me tocó vivir. Y este es parte del sistema, ¿no, doctor? O sea, el que tú hayas reconocido eso es parte del sistema Sí. que estamos haciendo, o sea, que vamos generando y aprendiendo con el doctor. Porque uno como individuo no se da cuenta nunca, o sea, estamos dormidos. Y por ende, pues uno entra en victimismo y hasta ahí se queda. Entra el ego y yo tengo razón y puntos, hasta ahí. Pero cuando el individuo se integra al sistema,
Por ejemplo, en este caso el sistema del doctor, donde te pregunta, Ajá. te reencuadra, no te dirige, más te da las, ¿cómo se llaman? Señales para que tú puedas dirigirte hacia el bienestar emocional. Entonces, es todo un sistema, ¿no? Sí, sí, Y sí. ahorita estamos viendo un fragmento, un pequeño ejemplo de lo que es el sistema. Sí. Sí, fíjate, ahorita como decía Miguel, en la autogestión, ¿verdad? De todas estas emociones, pues reside precisamente en ese estar en el aquí, en el ahora, en el presente, haciéndose esos cuestionamientos, porque eso es lo que te permite la conexión más importante, que es contigo mismo. Pero como dice Miguel ahorita, a veces la mayoría de la gente, el entorno, el entorno que nos rodea socialmente, nos pone en piloto automático. Entonces eso quiere decir que cuando decimos piloto automático quiere decir que todo está funcionando en automático y tú estás dormido, ¿verdad? Es como en el avión, el piloto se toma un café y el avión va en el piloto automático, ¿verdad? O muchos carros ahora, que ya también tiene su piloto automático, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pero el vivir como un piloto automático, o sea, pareciera que todo está funcionando bien, pero no es así. No es así porque no estamos gestionando nada, no estamos procesando muchas cosas y eso va a repercutir en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Entonces, si aprendemos como lo hiciste tú, a hacerte caso a ti mismo, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que tú solo estás conectándote contigo mismo en esa conexión y dices, ok, a ver, Andrés, ¿qué pasó, Andrés? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué? O sea, ok, ok. O sea, me siento así porque, o sea, ya te estás conectando contigo en todas las esferas, o sea, no nada más en la pregunta fría, sino en la emoción que estás sintiendo, ¿verdad? Y entonces, esa conexión con uno mismo nos ayuda a cambiar la perspectiva de lo que estamos viendo, que nos está doliendo, que nos está lastimando, que nos hace sentir culpa. Y cuando nosotros cambiamos la perspectiva porque la reflexionamos, la analizamos, entonces cambiar de perspectiva nos hace ver las cosas de manera diferente. Como te decía yo ahorita, ahora imagínate que tú al conectarte contigo y hacer este proceso de gestión de tus sentimientos, de tus emociones, de tus creencias, le tocaste a tu niño Andresito chiquito, ¿verdad? Sí. Y tu niño, o sea, saca todas esas emociones que están ahí. Y es muy poderoso que nuestro niño esté despierto, que ya no esté en el piloto automático, ¿sí? Que esté despierto porque el niño es el soñador más poderoso que tiene nuestro órgano psíquico. ¿Cómo somos cuando somos niños? Cuando el niño está chiquito, se siente Superman, se siente Flash, todos los héroes que hay ahora representados. Bueno, el niño siente que, y así lo sentimos nosotros cuando éramos niños. Pero al dormirse, se apaga. Y entonces ya no se siente el héroe que puede resolver muchas cosas, ya no se la cree. Y eso lo bloquea. Pero con esto que tú hiciste, yo estoy seguro que tu niño va a empezar a alimentar a tu adulto con esa energía, con esa creatividad,
para que todo eso que de repente te estaba molestando, la culpa o el no lograr la meta, pues te va a dar más ideas, te va a dar más coraje, más valor, más pasión, porque podemos, la perspectiva que teníamos es que no logré la meta, o sea, esto, el otro, pero tu niño adulto tu niño interior te empieza a decir, oye, pero acuérdate, o sea, tú eres bien habilidoso, tú tienes muchas cosas muy buenas, ¿verdad? O sea, tú eres muy hábil para esto, eres muy hábil para el otro, o sea, prográmate mejor, o sea, más disciplinado, o sea, empiezan a emerger los recursos internos. Entonces, esas son las potencialidades que nosotros podemos accesar al atrevernos a cuestionarnos y a vivir y a sentir de esas vocecitas que tenemos en nuestra mente que están ahí para hacernos pensar, reflexionar y tomar decisiones con perspectivas diferentes que nos van a generar resultados también diferentes. Ok, doctor, no. Sí, no, muchas gracias por que esa vez que me escuchó, porque sí me sentía con muchas ganas de compartirlo ese día, pero no sabía cómo. No sabía cómo, y ahorita que ahorita que estoy pensando, yo me acuerdo que a él le había prometido muchas veces llevarlo a tal día, a tal lugar, o sea, al estadio. Pero nunca se llegaba ese día porque siempre pasaba algún tema. Yo me acuerdo que esas 2 veces que le comenté que le iba a llevar, me pasaron cosas que yo no tenía contemplado. Que una fue que me asaltaron, y la otra fue se atravesó otra cosa que no tenía contemplado, y hasta ese día que se dio la oportunidad, pero hubo trabas. O sea, hubo trabas ese día que me decía que no fuera. Pero al final, no sé, eso fue lo que me llevó, la emoción, el compromiso también con él, de que yo le había prometido 2 semanas antes de que lo iba a llevar tal día, porque también es fecha del cumpleaños, y eso fue lo que me hizo también, pues olvidar un poquito lo que estaba pasando para poder yo también sanar esa herida que tenía también de niño, porque pues, a mí nunca me llevaron tanto así al estadio que yo quería a él, pues, compartírsela, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé ya, después de que lo compartí, empecé a auto cuestionar las decisiones que estuve tomando, y eso me hizo más reflexionar, autoindagar mejor. Ya cada decisión que tome ya es diferente. A veces ya lo consulto con Miguel, a veces, porque pues sí, es parte también de las decisiones que voy tomando, pero fue gracias a esa experiencia que tuve, y pues la verdad se lo agradezco mucho por poder escucharme, porque eso fue lo que me hizo también ya pues tomar conciencia acerca de lo que estuve pasando. No sé, Miguel, si quieres compartir un poquito. Sí, eso. Ya por último, yo creo que eso o sea, el que te sientas en confianza que es por la escucha activa que el doctor promueve. O sea, Claro. una escucha activa sin criticar, Sí. sin juzgar, sin condenar, sin decirte qué hacer. Simplemente escucharte, como te dije antes, encuadrarte el pensamiento. O sea, si estás viendo lo negativo, ver lo positivo. Si te estás hablando negativo, decirte, oye, pues trata de hablarte positivo, que tienes esto y esto y esto bueno. Y es eso, yo creo que se resume mucho parte del sistema a la escucha activa. Así es, muchachos, pues la invitación es a que nosotros nos conectemos con la información apropiada para seguir alimentando pues nuestra mente, ¿no? O sea, con cosas, información que sea valiosa, que nos haga
ser mejores personas y hay mucha información ahorita que estamos en una era en donde la información está ahí para todos, o sea, mucho de esta información que les estamos compartiendo ahorita viene de un autor que yo puedo decirles que a lo mejor la revisé así como en la década de los 70 por ahí, de un profesional de la salud mental, el doctor Eric Berne, un canadiense que precisamente estaba en ese momento el auge del desarrollo de su modelo que se llama análisis transaccional. Y bueno, es un modelo como muchos otros modelos y aquí vamos a estar revisando muchos modelos porque de todos los modelos que hay en esas áreas de la salud mental, todos nos van a dar información que nos van a ayudar, ¿verdad?, a ser más felices, vivir en plenitud y sobre todo conectar y conectarnos con más gente de la manera más eficaz para una relación de ganar-ganar todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos.